Ya estoy grabando. Muchísimas gracias. Muy buena Dale. tarde para todos. ¿Cómo se encuentran? Hay personas que ya estuvieron en los anteriores PAC. ¿Me confirman por el chat? Perfecto. Bueno, hoy es nuestra última sesión, pero va a ser una sesión muy chévere también como hicimos la vez pasada. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y espero que estemos muy activos en el ejercicio. ¿Listo? Hola a todos, Arley, Blanca. Bueno, veo varios que han estado conmigo en las sesiones pasadas. Para los que no, hoy van a aprender cosas muy chéveres. La intención de esta presentación de hoy es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces, en este orden de ideas, voy a poner la presentación para dar inicio. Listo. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Hay 4 objetivos. 1, reconocer la importancia de la lectura y en especial lo que es la importancia de la lectura crítica, que es lo que venimos haciendo. Muy bien, Angélica. Motivar al estudiante de la UNAD a obtener hábitos de lectura, en este caso que ustedes entiendan la importancia de aprender a leer. Fortalecer competencias de lectura y escritura en todos los estudiantes unadistas a partir de estos encuentros y estimular el pensamiento crítico a través de la construcción de ideas innovadoras. Recordemos entonces, ¿qué es un texto? Según Santiago Castillo y Ruiz, un libro en 2005, nos hablan de cómo la lectura significa comprender un texto, hacer un acto que implique ejercer diferentes habilidades mentales para poder, lo que han dicho muchos, predecir, para poder inferir, analizar, sintetizar diferentes cosas. Recuerden que el texto no solamente tiene que ver con elementos escritos, sino también con imágenes, con sonidos, con audios, música, poemas, etc. ¿Cuáles son las ventajas de leer y comprender los textos? Primero, expresar mejor las ideas. Recuerden que si nosotros empezamos a leer de manera constante y analizar los textos, nos va a permitir contar con un mejor lenguaje, una mejor forma para expresarnos. Es importante entender que si aprendemos a leer, vamos a empezar a generar diferentes puntos de vista. Jenny, ¿no me escuchas? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, Jenny, revisa tu conexión. Listo, qué pena con ustedes, muchas gracias. Listo, interpretar la realidad. Cómo nosotros, a través de los textos, acuérdense lo que vimos en las anteriores sesiones, podemos entrar a revisar textos a través del contexto, a través de nuestra realidad. ¿Cómo podemos incentivar la capacidad de conocimiento, es decir, nuestra capacidad intelectual? Podemos ver más allá. Nos permite inspirar, crear y construir nuevas herramientas para poder expresar lo que una lectura nos indica. Y además de eso, permite un mejor desempeño en diferentes actividades. En este caso, que es lo que nos importa en este momento, todas nuestras actividades escolares o educativas, que más adelante nos van a permitir apoyar todo el ejercicio de nuestro proceso profesional. Entonces, entendamos que debemos construir 3 tipos de competencias que son muy importantes. La competencia interpretativa, la competencia argumentativa y la competencia propositiva. Para ustedes, ¿qué significa la competencia interpretativa? Acuérdense que no definimos las palabras con la misma palabra, ¿no? Tenemos que tratar de definirlas con otras palabras, para eso utilizamos los sinónimos. ¿Qué es una competencia interpretativa? Muy bien, John, correcto, darle sentido a un texto. Muy bien, es que la interpretativa es lo que nos permite reconocer y entender todas las ideas más importantes de un texto. Segundo, argumentativa. ¿Qué quiere decir la argumentativa? La competencia argumentativa.
sustentar con las propias ideas que está explicando un texto, las frases importantes de un texto. Bueno, resulta, donde yo expreso por medio de lo que siento acerca del texto, explicar las ideas del texto. Bueno, argumentativa tiene que ver con dar razonamiento, es decir, como lo dijeron acá, explicar el porqué de las cosas con argumentos que refuten o apoyen las ideas. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden, de pronto muy importante lo que estaban hablando en la anterior sesión. Están haciendo un trabajo y deben hablar sobre, o digamos, justificar el ejercicio, los objetivos. ¿Cómo lo hacen? A través de la lectura de otros autores, otros teóricos que hablan sobre el tema, y con ello van a poder argumentar, es decir, hacer un razonamiento acerca de las ideas del texto y las podemos apoyar o refutar. ¿Listo? Y por último, la competencia propositiva. ¿De qué trata? No, la interpretativa es la que acabas de decir, Nico. ¿Cuál sería la competencia propositiva? ¿Pone un texto para su elección? No, pero recuerden que, ok, propone ideas. Muy bien, Catalina. Propositiva, ¿de dónde viene la palabra propositiva? De proponer. Implica crear nuevas ideas. Cómo a través del texto nosotros podemos construir conocimiento. Cómo a través del texto podemos iniciar con una nueva investigación, un nuevo aporte. Podemos imaginar una cantidad de cosas, incluso, no sé, crear películas, historias, teorías, etc. Muy bien. Continuando entonces con el ejercicio, hay que tener diferentes consideraciones. Entonces, un objetivo que siempre tenemos que tener presente para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con los textos es preguntarnos siempre en la lectura lo siguiente. Primero, ¿se puede afirmar que los textos tienen un solo significado? Respóndanme esa pregunta, por favor. ¿Se puede afirmar que los textos tienen un solo significado? ¿Por qué? Muy bien, ahí estamos aplicando las diferentes competencias, porque depende, uno, de la competencia interpretativa y dos, de la competencia argumentativa. Segunda pregunta, si alguien después de leer un texto entiende algo distinto a los demás, ¿es porque leyó mal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok, muy bien, John. Es lo que se interpretó dependiendo del contexto en el que se encuentra una persona. Quiero hacerles una pregunta. Si ustedes ven, por ejemplo, a un indigente, vamos a hacer la lectura de esa persona. Es un indigente, es una persona de la calle, está muy sucio, se encuentra en un estado deplorable. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan del por qué esa persona está en la calle? No tiene dinero, por un amor muy romántico, Andrés, abandono, consumo de sustancias psicoactivas, droga. Muy bien, ¿sí se dan cuenta de lo que ustedes están haciendo? Están leyendo ese texto imaginativo que en este momento les acabé de plantear y todos lo están pensando de manera diferente. Por eso, si entendemos un texto de manera diferente, no quiere decir que está mal. Tenemos que entrar a verificar cuál es el contexto sobre el cual damos nuestras opiniones. En este caso, sobre el cual interpretamos y argumentamos. Ustedes están interpretando, están haciendo inferencias, pero a la vez están argumentando con diferentes cosas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Interpretar un texto y comprenderlo es lo mismo? Voy a parar acá. John, pero si se comprueba efectivamente allí por drogas, ¿se cae la interpretación de esta? No, ¿por qué? Porque si tú logras argumentar eso, es tu forma de argumentación. Puede llegar otra persona y dice que su problema de drogas no es simplemente, su problema en la calle no es solo por drogas, sino como dijo otra persona, por un problema psicológico, o por un problema familiar, o porque se quedó sin dinero. ¿Listo? Muy bien, no, no es lo mismo. ¿Por qué? Hacer muy bien.
Interpretar es reconocer la información que tenemos allí. Y argumentar es justificar lo que estamos interpretando. ¿Sí ven la diferencia? Cuando vamos a entrar a argumentar en un texto, vamos a entrar a referenciar a través de teóricos, argumentos, proposiciones, ideas centrales. ¿Listo? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo valoro o evalúo un texto? ¿Cómo valoro o evalúo un texto? Es difícil, pero una vez uno aprende a hacer lectura crítica, uno puede hacer el ejercicio. Muy bien, de acuerdo al contenido, correcto. Recuerden que la evaluación no refiere a una nota. Quítense eso de la cabeza. La valoración o evaluación dentro de un ejercicio de lectura crítica implica lo que estamos haciendo en este momento con este texto que vemos acá de consideraciones, sobre qué se está escribiendo, el desarrollo de la idea, cómo se organiza, qué estilo organiza, qué convenciones, qué utiliza el autor para darnos a entender el mensaje. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuántos tipos de textos hay? Creo que los que estuvieron la vez pasada ya tienen la respuesta, ¿cierto? Tres, dos. ¿Quién da más? 13. No, Andrés, te pasaste. Ojo. Tipos de texto es diferente a las formas en las que yo presento el texto, que es lo que dice Fabián. Los tipos de texto son 5. Muy bien, Daniela. ¿Cuáles serían? Tenemos texto narrativo, ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos de los textos narrativos? Aquí, muy bien los cuentos. Recuerden que aquí ninguno se equivoca. Recuerden que aquí estamos aprendiendo y a través de las palabras es que nos damos cuenta y vamos aprendiendo aún más. ¿Listo? Muy bien. Narrativos, cuentos, fábulas, leyendas, excelente. Noticias no, David. Listo. Texto instructivo. ¿Qué puede ser un texto instructivo? Ok, un mapa, muy bien. Manuales, perfecto. Guías, muy bien. Recetas de cocina, instrucciones, excelente. Ahora, el otro tipo de texto es un texto informativo. David, ya lo dijiste. Periódicos, noticias, muy bien, David. Periódicos, reportajes, crónicas. Texto explicativo. ¿Cuál podría ser un texto explicativo? Ahí sí van los artículos científicos. Los manuales son instructivos. Texto explicativo. Muy bien las señales de tránsito. Divulgación. Reseñas. Carteleras. Excelente. Y el último tipo de texto es el texto argumentativo. Ejemplo, ¿cuál podría ser un texto argumentativo? Ensayos, muy bien. Estudios críticos, recuerden, donde utilizo diferentes autores, diferentes opiniones, artículos de otras personas para poder exponer el texto. Muy bien, entonces ya sabemos que son 5 tipos de texto, ¿listo? Ahora, ¿existen varios niveles de lectura? ¿Saben cuáles son? Listo, más adelante se los voy a explicar. Y por último, ¿consideran importante la lectura crítica?
Díganme que sí. ¿Por qué? Muy bien, la lectura crítica nos enseña a poder revisar información, entenderla, procesarla, argumentarla y poder hacer construcción de conocimiento. Muy bien, vamos a continuar entonces. Lo que ustedes acaban de hacer aquí, lo que acabamos de hacer fue analizar esta diapositiva, que también es un texto. Muy bien. Entonces, hay unos tipos de texto que pueden ser continuos o discontinuos. Cuando hablamos de textos continuos, ¿a qué nos referimos? Listo. Cuando hablamos de continuos es porque no tenemos ninguna tabla, ningún diagrama, ningún mapa, sino que tienen texto en sí, simplemente textos, donde podemos revisar argumentos, etcétera, etcétera. Y discontinuos es el contrario, donde podemos revisar diagramas, tablas, cuadros, mapas, anexos, etcétera. ¿Listo? Esa es una forma como de apoyar el ejercicio puede ser una tesis, el tema de discontinuo. Cuando son continuos puede ser una novela, puede ser un artículo de opinión. ¿Listo? Los discontinuos exactamente utilizan algunos elementos gráficos. Muy bien. Los tipos de texto los acabamos de revisar. Necesito que lo recuerden porque ahora vamos a hacer el ejercicio práctico, ¿listo? Narrativos, instructivos, informativos, argumentativos y explicativos. Los 5 que ya explicamos. Y ahora vamos a hablar de algo súper importante que es la información explícita. ¿Qué significa explícito? Aquí no lo está diciendo. Es la forma directa y clara como el autor nos quiere comunicar la idea del texto. Es lo que primero vemos en la información. Entonces, ustedes cogen una revista, por ejemplo, en el supermercado, porque creo que todos hemos hojeado una revista mientras hacemos fila. Y lo primero que ven en la revista es la portada y la cogen porque les llama la atención. Esa es una forma de mercadeo para poder llamar la atención de los compradores. Entonces, ¿qué es lo primero que me intenta comunicar la revista? Entonces, de pronto, si es una revista de cocina, lo primero que me va a intentar comunicar la revista puede ser una foto de un plato que de pronto gusta en el momento de mirarlo, o puede ser, por ejemplo, la imagen de una modelo, o puede ser, por ejemplo, la imagen de un paisaje para viajar, eso depende, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en una revista, lo primero que se comunica puede ser la imagen y es la información directa que nos hace ver el texto. Asimismo, la encontramos en el mismo texto y directamente. Entonces, por ejemplo, si yo en una noticia, la noticia dice, una noticia reciente, lo del Ministerio de Salud, hay tantos casos, tantas muertes y tantos recuperados por COVID-19. Mañana haremos otro reporte. Una noticia en Twitter. ¿Ahí qué me está diciendo? Claro, me está dando simplemente un reporte de cómo vamos con el tema del COVID-19. ¿Claro hasta ahí lo que significa la información explícita en un texto? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, información implícita. Es la idea de un autor que no comunicamos de manera directa, sino que es sugerida. Ustedes sí se han dado cuenta, por ejemplo, en alguna película, en una escena de una película, están haciendo un robo y resulta que en una imagen aparece toda la escena del robo, todas las personas que planearon el robo, pero la persona que se vio afectada no notó nada de eso. No nos dicen nada con palabras, pero implícitamente aparece la información. O, por ejemplo, un autor de un artículo, cuando hace preguntas, no está de acuerdo con X o Y situación del gobierno, por ejemplo.
y no lo dice de manera directa, pero empieza a hacer frases, construir párrafos en los cuales empieza a hacer una crítica desde el argumento del autor, pero lo que hace es no ponerla de manera directa, sino empieza a utilizar, ya pueden ser moralejas, porque en artículos periodísticos se utiliza mucho eso, o pueden hacerlo a través de caricaturas. Ustedes los invito a que revisen la revista Semana. Hay diferentes caricaturas donde se utiliza la información implícita. El texto no tiene información directamente, pero nos da pistas para encontrarla. Claro, hasta ahí lo que es información implícita. Están muy pilos, muy bien. Entonces, voy a darles unos trucos que los vamos a aplicar. ¿Listo? Catalina, cuéntame, ¿qué no entendiste? Catalina. Entonces te recuerdo, información explícita es toda la información que encontramos en el texto. Se explica directamente en el texto, se describe, se caracteriza, ya sea un hecho, un acontecimiento, una forma, una cosa de algo de lo que queramos hacer. Entonces, eso es explícito, ¿listo? Lo implícito es la información que no está directamente en el texto, indicando lo que significa que quiere decir el autor. No se expresa abiertamente, pero entre líneas podemos entender que la información está allí. Es decir, que la información no es literal. Entonces, de allí es donde nosotros tenemos que aprender a leer y a argumentar. ¿Ya te quedó más claro, Catalina? Bueno, Catalina no está, pero vamos a continuar. Entonces, estos tres etapas son muy importantes para el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿listo? Hay tres procesos que debemos abordar, que es la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Qué es la prelectura para ustedes? Ok, primera lectura. Conocer de qué se trata, muy bien. Es algo rápido. Hagan de cuenta que una prelectura es como ojear. Ojear un libro antes de comprarlo. Ojear, por ejemplo, si van a cine, ustedes van a ver primero la reseña. Es como, sí, como introducirnos a esa lectura. ¿Lista? Muy bien. ¿Qué sería la lectura? Leer, muy bien. Básicamente la lectura se trata de comprender el contenido, muy bien, explorar el texto y poder ampliar nuestro vocabulario referente a la información que nos están brindando. Y postlectura, ¿qué significa? El final del texto, cuando comprendo, analizar, evaluar la lectura. Muy bien. ¿Qué es la postlectura entonces? Vamos a organizar esta información que acabamos de obtener de nuestra primera exploración, que es la prelectura, de la información que obtuvimos de la lectura. ¿Y qué lo vamos a hacer? Vamos a estructurar la secuencia, es decir, entender qué es lo que vimos, si fue un artículo, si fue un cuento, y empezar a aplicar el análisis crítico. En este caso, entender a través de nuestro contexto qué es todo lo que se ha planteado. Profe, pero eso es un poco difícil. Y le pongo un ejemplo. Para una asignación en 15 días hay que leer bastante. Es muy complicado realizar las tres etapas.
Mira, John, no te preocupes por eso. Lo que pasa es que las etapas tú no las diferencias así. Voy a hacer una prelectura, voy a hacer una lectura y voy a hacer una postlectura. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú entras, tienes un taller dentro de 15 días, como acabas de decir. La prelectura, ¿cuál es? Revisar la guía, darle una ojeada al material que encontramos en el entorno de conocimiento, o para los de los 3 entornos en el entorno de aprendizaje, y empezamos a simplemente a ojear, vamos a revisar, organizamos nuestro tiempo y dijimos, listo, tal día le voy a dedicar a la actividad. ¿Listo? Esa sería nuestra prelectura. ¿Cuál sería la etapa de la lectura? Cuando ya me siento a revisar cada uno de los pormenores del material que me brindaron. Y la postlectura, en ese caso, ¿cuál sería? El análisis de la lectura para poder hacer mi trabajo. Es decir, ¿qué me sirve de esos textos para poder aplicar en el trabajo que me están solicitando, en la actividad que tengo que entregar? Entonces, si ves que este proceso tú lo haces, lo que pasa es que a veces no hacemos a conciencia el ejercicio de postlectura. Leemos, hacemos la etapa de lectura, pero no interiorizamos, no empezamos a hacer una crítica acerca de lo que revisamos y simplemente nos dedicamos a copiar y pegar. El problema está en cómo desarrollamos esas etapas. ¿Listo? ¿Ya te queda un poco más claro, John? Listo, muchísimas gracias. Entonces, ¿les quedó claro estas 3 etapas? Listo. Entonces, acuérdense que después de hacer esto, vamos a preguntarnos siempre, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la intención de la común acción? Recuerden que comunicación significa común acción. Cuando hay comunicación, ¿qué debe existir? Debe haber un emisor, en este caso puede ser el libro, debe haber un receptor, que son ustedes, debe haber un medio, en este caso serían las letras, lo que se escribió en ese libro. Debe haber un medio, el medio es cómo ustedes lo leen, cómo lo interpretan. Existe el mensaje, que es lo que significa, lo que el autor quiere decir. Y por último hay un feedback. El feedback es la retroalimentación. ¿Cómo nosotros devolvemos la información al autor? En este caso, como pues es un libro, la información, ¿cómo la devolveríamos? Haciendo la lectura crítica, anticipándonos a ese contenido y revisando qué es lo que nos quiere decir el autor. Todo esto se llama el proceso lector. Todo esto se llama revisar desde lo que es el título hasta donde llegó la parte final, donde le quiere hacer dedicatorias a alguien, o donde al final del libro, por ejemplo, aparece la biografía del autor. Importantísimo entender que los textos comunican y debe haber una común acción, debe haber un feedback todo el tiempo. En ese orden de ideas, más trucos, y necesito que lo anoten y lo piensen cuando estén en este ejercicio. Centrar la atención en aspectos más importantes del texto. Es aquí donde se debe, por ejemplo, subrayar las ideas principales. Eso les va a permitir, por ejemplo, organizar mapas conceptuales que más adelante, cuando vayan a releer la información, les va a ser mucho más sencilla de entender. Tomar notas, ¿para qué? Para poder hacer argumentos críticos. Van a identificar palabras claves. Recuerden que lo más importante es, si yo no entiendo una palabra, voy al diccionario y la reviso. ¿Por qué? Porque recuerden que si no la conocemos y la interpretamos mal, nos va a cambiar el sentido del texto. Si no entienden, vuelvan y lean. Si no entienden, vayan, se dan una vuelta, se toman algo, se bañan, se cambian y vuelven y leen. A veces el espacio o de pronto la actitud que tenemos en ese momento no nos va a permitir leer de manera correcta o entender las cosas. Entonces es importantísimo. Y traten de parafrasear la lectura. Esto no quiere decir copiar y pegar y poner con un corrector 2 o 3 palabras diferentes. No, es tratar de que en sus palabras escriban lo que se está tratando de decir en el texto. Si ustedes aprenden a parafrasear, ustedes van a poder hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Ese aprender es con H intermedia. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra?
Unos dicen sí, otros dicen no. Listo, para eso estamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aprender y aprender con H? Aprender es adquirir nuevos conocimientos, pero aprender, que tiene la H intermedia, se refiere a capturar algo, a relacionarlo con diferentes situaciones y contextos de nuestra vida y aplicarlo, ¿sí me entienden? O sea, interiorizarlo, entenderlo. Esa es la diferencia, relacionarlo con nuestros sentidos, con las cosas que realizamos en, digamos, en común o en nuestro contexto donde nos desenvolvemos. ¿Listo? Entonces, vamos con este ejercicio. Les voy a leer este texto que está acá y vamos a hacer unas preguntas y vamos a analizar las respuestas. Acuérdense todo lo que acabamos de ver porque vamos a aplicar la información. Acuérdense de las tildes, de las comas, de los puntos apartes, de los puntos y comas, de las referencias que se utilizan, que eso nos va a servir muchísimo. Bueno, entonces, los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplacen hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Maurice Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estar estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o a la calle que huye con sus realidades complejas. ¿Listo? ¿Pusimos atención? ¿Puedo cambiar la diapositiva para empezar a preguntarles? Bueno, listo. Vamos a empezar. Primera pregunta, ojo, en el enunciado, perdón, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de. Ah, ok, es que no se les está viendo la palabra subrayada. Listo, regálenme un segundo, a ver si me permite. Regálenme un segundo a ver si me permite subrayarles la imagen, ¿listo? Bueno, no me dejó subrayar la palabra, pero la palabra que estamos revisando es la palabra sino. Terminé, fue rayando toda la diapositiva, discúlpenme. Listo, la palabra sino. Entonces vamos a hacer la pregunta nuevamente. En el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Ojo, ¿todos saben qué es rampante?
Acuérdense que tenemos que buscar la información antes de descifrar las cosas, ¿listo? Ok, sí, lo podríamos tomar como ambicioso. Acuérdense, si no saben el significado de la palabra, lo que pueden hacer es utilizar un sinónimo. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos hacer uso de... ¿Qué sinónimo aplicamos? Puede ser... Es que en este sentido no se utilizaría esa palabra. Tiene que ver con cómo nosotros utilizamos como un escudo, ¿sí me entienden? Como que no tenemos escrúpulos frente a las cosas y nuestro escudo en este caso aquí sería el capitalismo. ¿Listo? Entonces algo que sea como insaciable sería el sinónimo de la palabra rampante aquí. Listo, entonces vamos, qué pena volver a repetirles. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, restringir la información de la idea anterior. B, explicar lo anotado en la idea que lo precede. C, señalar una oposición que lo anotado previamente. D, ampliar la información de lo anotado previamente. Dicen B, D, C, C, D. Listo. Última palabra todos. A. Listo, vamos a hacer el análisis entonces. ¿Cuál era la respuesta? D. ¿Qué significa sino? ¿Para qué se utiliza sino? Recuerden que sino es un conector. Muy bien, David, correcto. ¿Y la evidencia cuál es? Que entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. En este caso, sino nos ayuda a comprender que sino implicaría ampliar la información de un texto. Entonces voy a leer lo que aparece acá, ¿listo? Ustedes deben comprender el significado de la conjunción adversativa, en este caso, que es el conector sino, para poder entender de qué trata el texto. Cuando nosotros subrayamos esa información, se indica que permite ampliar información de lo que estamos diciendo. Entonces, añadimos dos razones a lo que se estaba diciendo anteriormente. En este caso, añadimos que no solamente que el tema de los... Disculpen, hay alguien que tiene abiertos los micrófonos. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál es? Ampliar información de lo anotado previamente. Entonces ya dijimos que no es solamente para que vayan a verse, sino que también para que podamos mostrar que tenemos el dinero para poder gastar, que en este caso sería ese capitalismo insaciable, ese capitalismo que es rampante, ¿no? Muy bien, para los que dijeron D. Para los otros tenemos más preguntas y la intención es que analicemos y hagamos de manera crítica la lectura, ¿listo? Segundo, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque A, la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. B, la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. C, los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. D, en los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Todos dicen C? Muy bien, vamos a ver. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es la afirmación? Que lo que acabamos de hacer, y estoy haciendo este ejercicio así, de esa manera, se los organicé así, para que entiendan cómo es que podemos analizar un texto nosotros, pues, de manera individual. Entonces, ¿por qué es la C? Resulta que es la intención, o sea, ustedes deben conocer cómo es que se llega a la desvalorización del centro de las ciudades y todo lo que es público ahora se desplaza hacia los centros comerciales. Entonces, ¿por qué sería la C? Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Entonces,
Esto nos permite evaluar la segunda competencia de lectura crítica, que sería el ejercicio argumentativo. Es decir, ustedes están justificando, según lo que nos dice la lectura, que ahora todo el ejercicio público, donde hay reuniones, donde hay, digamos, convergencia social, es solamente en los centros comerciales. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 3. Una de las estrategias usadas por la autora para reforzar su argumento es A. Citar la opinión de un experto en el tema. B. Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. D. Mencionar las demandas del capitalismo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, todos están aquí con diferentes respuestas. Recuerden, la autora, ¿qué es lo que quería contar para reforzar su argumento? O sea, ¿qué hizo para decir, es que lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Citó a algún experto? ¿Recordó algunos teatros o plazas públicas? ¿Habló del tiempo del ciudadano? ¿O mencionó cosas que el capitalismo exige? ¿Cuál es la respuesta? A, D. Muy bien. Muy bien para los que dijeron A. ¿Sí analizaron la forma en cómo les sugerí las respuestas? Importantísimo que reflexionemos de un texto y evaluemos su contenido. Aquí evaluamos la tercera competencia de lectura crítica. ¿Qué cuál es? ¿Se les olvidó? ¿Cuáles son las competencias? Esa es la segunda. Propositiva. Recuerden, propositiva, porque el autor propone autores para poder, o sea, expresa su opinión y utiliza autores para poder fundamentar esa opinión. Primero argumentó y luego propuso su opinión, contó su opinión, dio la idea. ¿Listo? Entonces recuerden, el argumento de autoridad. Entonces ustedes deben alejarse del texto y empezar a pensar como el autor para poder evidenciar qué era lo que él nos quería decir. Entonces, vamos a hacer un análisis final de este ejercicio. Primero que todo, ¿qué saberes puso en juego la lectura? De lo que acabamos de revisar del taller de lectura crítica. ¿Qué observamos acá de lo que aprendimos? Muy bien, qué tan atentos estaban. Pero aparte de eso, muy bien, tipos de texto. Pero aparte de los tipos de texto, ¿qué? Las competencias de la lectura. ¿Cómo hay diferentes competencias? ¿Cómo pueden ustedes hacer una lectura interpretativa, lectura argumentativa y una lectura propositiva? ¿Listo? ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente cuando leyeron ese texto? Pero David, ¿en qué reflexionaste? Les cambio la pregunta de pronto para que la entiendan. Muy bien, Heidi, cuando visitabas los centros comerciales. ¿En qué pensaron cuando estaban leyendo eso? Sobre el capitalismo, me imaginé ir a sitios. Bueno, y en eso que si ustedes imaginaron, ¿creen que lo que está diciendo el autor es verdad? ¿Y por qué creen que es verdad? Otilia, porque en parte. Acuérdense preguntarse eso.
y argumentarlo. En el caso de muchos, argumentaron que sí es verdad porque lo han vivido y prefieren ahora ir a un centro comercial, muy bien, que ir a otros sitios culturales, como dice David. De pronto otros dicen en parte porque todavía siguen yendo a esos sitios culturales. Muy bien, acuérdense que la lectura, para poder entenderla, nos lleva al contexto que nosotros hemos vivido. ¿Qué conocimientos adquirieron de esta lectura? ¿Qué conocimientos adquirieron de esta lectura? Muy bien, se aprendió algo nuevo, rampante, análisis, que existe el capitalismo, entender por qué tenemos la ciudad llena de centros comerciales, muy bien. Miren todas las cosas que ustedes revisaron en un solo pequeño texto. ¿Por qué? Porque se relaciona con su cotidianidad y las preguntas que nos hicimos nos permitieron hacer una lectura crítica. ¿Qué significados construyeron? ¿Qué significados construyeron? Muy bien, Daniel. Etapas de la lectura, tips para mejorar mi lectura, cómo tomar notas, el conector sino. Muy bien. Acuérdense que significado es darle sentido a las cosas. Cómo a través de nuestro conocimiento que ya tenemos, combinamos el conocimiento nuevo y generamos sentido a lo que en este momento estamos revisando, viendo, viviendo, etc. ¿Cómo le damos sentido a las cosas? ¿Qué sentido le dieron a esta lectura y qué sentido tiene ahora para sus vidas? Todo implica aprendizaje. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que ya casi vamos terminando para poder revisar los 3 niveles de lectura. El nivel de lectura literal, inferencial y crítica. Entonces, recordarles qué es lectura literal. Acuérdense que el ejercicio se trata de que todos construyamos. ¿Qué significa lectura literal? Real, al pie de la letra, explícito, claro. Bueno, la lectura literal es lo primero que nosotros hacemos. Es decir, elaborar suposiciones del texto de lo que es en este momento. Perdón, esa sería la inferencial. Discúlpenme. Literal es tal cual como aparece el texto y lo que se explica exactamente, puntualmente lo que el autor quiere decir. Inferencial es cuando nosotros ya empezamos a hacer conjeturas del texto, entonces empezamos a analizar por qué el autor puso eso, por qué puso estos conectores, por qué utilizó estos autores, etc. Y la crítica es cuando empezamos a construir argumentos, es cuando empezamos a revisar qué podemos, digamos, aportarle al texto, si podemos cambiar, apoyar o refutar lo que se está haciendo. Entonces, vamos a trabajar en este momento. Muy bien, sí, señor Nico. Ahí es donde aplicamos la parte explícita del texto. Muy bien. Ya están aplicando lo que les expliqué. Entonces, vamos a leer este texto y vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Ansiaba autenticidad. Unas veces parecía encontrarlas y otras no, según el humor de ese día o de la... Espérenme que no alcanzo a ver, qué pena con ustedes. Ya. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente
y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Disculpen, ¿me escuchan? Catalina me dice que no escucha bien. ¿Sí me están escuchando? Listo. Repito entonces. Sí se escucha claro, muy bien. Listo. Entonces, voy a retomar para que no nos perdamos del texto. La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en el baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros que las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo. ¿Qué les pareció la lectura? La primera impresión de la lectura. Daniel, te felicito porque buscaste quién era el autor y información sobre breves relatos. Eso está muy bien, contextualizarnos acerca de la información. ¿Por qué, Nico, por qué crees que es una fábula? Que le faltaba amor propio. ¿Por qué crees que es una fábula? Nico, no te dé pena. ¿Por qué crees que es una fábula? Ok, animales que hablan, muy bien. Porque es un poco ficticio, pero miren que acá lo importante es lo que viene después y lo que uno puede aprender que va ligado a la interpretación que ustedes le están dando. ¿Que cuál sería esa interpretación? Lo que ustedes están diciendo, que le falta personalidad, que no se quiere, y eso a qué refiere a poder construir una moraleja. Muy bien, Heidi. Muy bien. Listo. Entonces vamos a empezar la ronda de preguntas para que podamos evidenciar los tipos de lectura que tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes de la narración? Les voy a dejar el texto para que vayamos respondiendo. ¿Listo? ¿Quiénes son los personajes de la narración? La rana. ¿Y solo está la rana? La rana y las personas. Muy bien. ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? ¿Dónde creen que se desarrolló ese relato? ¿En el texto lo dice? ¿Seguros que en un lago? Revisemos muy bien el texto. En la parte final, ¿qué dice?
se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo. Muy bien, en un restaurante, Walter, perfecto. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Muy bien, Ingrid, la búsqueda de la autenticidad de la rana. Por más de que no, aquí no estamos hablando tanto de autoestima o de aceptación propia, porque ahí ya estamos haciendo inferencias. Estamos haciendo un ejercicio, en este caso esta pregunta es algo de la lectura literal, tal cual como nos refleja la lectura. Y es tal cual como lo dijeron arriba, la autenticidad de la rana, cómo una rana busca ser auténtica. De eso trata el texto. ¿Listo? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? ¿Nos dice el tiempo? Muy bien, pero sería un pasado que todavía está en el tiempo. Es un pasado pretérito, porque dice, utilizaba el había, pero seguía, se dejaba. Muy bien. Y el significado de la palabra auténtica, ¿qué significa ahí? Bueno, aquí difiere ustedes. ¿Saben qué trataba de ser la rana auténtica? Ser diferente. Muy bien, Daniel. No era ser única, quería ser diferente. En este caso, que se pudieran comer sus ancas de rana. Lo que acabamos de hacer en este momento, estas preguntas que acabamos de realizar, son de lectura literal. ¿Por qué? Porque revisamos el texto tal cual como aparece aquí. ¿Listo? Muy bien, hicieron un muy buen ejercicio, los felicito. Vamos al segundo ejercicio. ¿Cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? Vamos a hacer una lectura inferencial. Vamos a empezar a inferir. ¿Recuerdan que les expliqué que era inferir? ¿Todos lo tienen claro? Bueno, entonces, acuérdense que inferir es dar juicio de algo. Poder, digamos, concluir algo basado en lo que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces vamos a inferir algo. Acuérdense el ejercicio que hicimos con el indigente. Ustedes infirieron que era por diferentes causas. Entonces vamos a hacer una lectura inferencial. ¿Listo? Entonces, nuevamente pregunto, ¿cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje? Entonces unos dijeron que no se sentía a gusto, que quererme ser mejor que otras, se compró un espejo en el que se admiraba. Muy bien, sí se dieron cuenta que cada uno tiene una opinión diferente, cada uno desde su experiencia y su contexto está haciendo inferencias, está construyendo, la vanidad no deja nada bueno. Miren, ustedes están construyendo, están creando cosas nuevas a través de su contexto. Muy bien, segundo, ¿qué esperaba la rana ser considerada por los demás? ¿Qué esperaba la rana ser considerada por los demás? Muy bien, ser auténtica. Su aceptación de los demás, correcto. ¿Quiénes eran los posibles admiradores de la rana? Los comensales, porque inferimos que están en un restaurante. Las personas, muy bien. Si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido?
Ojo, si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, muy bien, Blanca, no la preferirían para un plato, ¿cierto? Si de verdad uno admira a alguien, uno no le quita las ancas y se las come, ¿cierto? En este caso, si yo, por ejemplo, quiero un perrito, pues no me lo voy a comer. Sí, Andrés, pero la pregunta es, si la rana hubiera conseguido ser admirada por la gente, ¿qué hubiera ocurrido? Una cosa es admiración y otra cosa es que fuera auténtica según lo que el texto nos dice, exacto, no la lastimarían, le hubieran cuidado. Todos están infiriendo que algo positivo le hubiera pasado. ¿Por qué? Porque habla algo diferente del texto. Muy bien, lo que acabamos de hacer es una lectura inferencial. Y por último, vamos a hacer un ejercicio de lo que es la lectura crítica. ¿Por qué la rana buscaba su autenticidad en un espejo? Ok, para sentirse mejor, para ser única en su clase, para admirarse, por la apariencia, no se sentía bien con ella misma. Muy bien, todo lo que ustedes están diciendo está bien, porque estamos haciendo una pregunta donde debe existir crítica, donde debe haber proposiciones de parte de ustedes basadas en la lectura y en su contexto a través de las inferencias que acaban de hacer. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Tienen validez los hechos relatados? ¿Por qué? No te rías, Yaso, ¿por qué? Por ejemplo, para David no, porque él no ha comido ancas de rana. Para Blanca sí, porque puede ser interpretado para la vida real. Porque nos deja una enseñanza. Bueno, acá en Colombia, no porque las ranas no hablan. Ok. Sí, porque plantea una situación. Ok. No importa. Miren la realidad. David habla de algo de él, Catalina habla algo de ella y todos los demás hablan de otra cosa. Ana también habla que no es real, otros dicen que sí porque es una fábula y aplica una realidad. Todo lo que ustedes están haciendo está bien, porque ustedes lo que están haciendo es hacer un análisis de la lectura basado en su realidad. Y lo que deben hacer es argumentar. Por eso les dije, ustedes pueden decir que sí, pero deben argumentar y deben decir por qué. Y aquí es que quiero que le pongan mucha atención cuando ustedes les vayan a pedir un trabajo y les digan, es que fulanito y perencejo, sus compañeros, cada uno debe hacer un comentario argumentativo o un comentario crítico sobre el aporte de sus compañeros. Cuando decimos eso, no les decimos, Perencejo, muy bien, me pareció muy bueno tu comentario. Eso no es un ejercicio crítico. ¿Por qué? Tenemos que expresar por qué. ¿Y cómo lo planteamos? A través de nuestra realidad, a través de nuestro contexto y argumentando. Recuerden que cuando argumentamos es cuando hacemos uso de diferentes autores, cuando hacemos uso de textos teóricos que sustenten y justifiquen lo que estamos diciendo, ¿listo? Para que les quede de experiencia eso. Y por último, quiero dejarlos con una frase. Bueno, no, alcanzo a mostrarles el video. Espérenme que les alcanzo a mostrar el video. Es de una compañera de ustedes acerca de lectura crítica. Voy a poner el video y ustedes me cuentan si escuchan. ¿Listo? Que es una forma de dar cierre a este pack y ahora les hago unas preguntas. ¿Listo? ¿Me confirman si escuchan? Hola, yo soy Leslie Ramírez Gómez
estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos me encuentro en el municipio de San Gil Santander y mientras hago un recorrido por este sitio, quiero hablarles de un tema que debería interesarnos a todas las personas que estudiamos en una universidad. El día de hoy vamos a hablar de la lectura crítica. Como todos sabemos, leer es algo que todas las personas hemos hecho. Muchos leen por gusto, otros para aprender y otros para comprender un texto, que es lo que usualmente me pasa a mí. Pero la mayoría de nosotros no leemos porque de repente se nos ocurrió ser críticos. Sí, la lectura crítica nos ayuda a pensar críticamente. Resulta que cuando nosotros logramos tener un nivel de lectura crítica medianamente bueno, somos capaces de asumir una posición respecto a las cosas que leemos. Es decir, no nos quedamos simplemente con la ideita que nos da el autor o el nuevo conocimiento que adquirimos, sino que a eso que leímos le damos nuestro propio punto de vista. Para nosotros poder llegar a ese nivel de lectura es muy importante que tengamos conocimientos de otros conceptos teóricos o que por lo menos hayamos leído otros autores. Y algo muy importante, que nuestros conocimientos propios estén involucrados también. Por lo general, cada autor tiene una forma de razonar que lo identifica. Si nosotros somos críticos, podemos estar de acuerdo con él o no. O quizás podemos rescatar algunas cositas que puedan fortalecer nuestro conocimiento propio. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de lectura crítica, lo que hacemos es tratar de llegar a las ideas que subyacen en el pensamiento del autor. Es decir, analizamos sus intenciones con el texto. Quizás descubrimos qué estaba pensando el autor cuando lo escribió. Identificamos los conceptos claves y asumimos un razonamiento frente al texto. Es de reconocer que el ejercicio de la lectura crítica no es una tarea fácil. Muchas investigaciones han identificado las dificultades que puede presentar un estudiante a la hora de hacer este ejercicio. Sin más rodeos, quiero citar el análisis de un estudio realizado en Argentina. A este estudio lo denominaron la lectura. Bueno, les voy a dejar el enlace del video para que lo terminen de ver. Es un video muy interesante porque demuestra cómo un estudiante como ustedes se dio cuenta de la importancia de poder hacer la lectura crítica. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron en las 3 sesiones, a los que no alcanzaron, espero les haya gustado la actividad, espero hayan entendido la importancia de la lectura crítica, que con estos tips y esta información les sirva para que ustedes puedan hacer uso de toda la información que les va a brindar la universidad. Muchísimas gracias y con todo gusto pues estamos para colaborarles y pues nos vemos en otra oportunidad, ¿vale? Mil gracias, que tengan una excelente noche. Con todo gusto, bye bye. Ana. Listo, muchas gracias, profe. Ya cerramos grabación.